Shalom a todos mis amados hermanos. En esta tarde quiero pues estudiar con ustedes una porción de los escritos de los discípulos de Yeshua. Durante la semana me hicieron una pregunta acerca del capítulo 2 de la carta que Shaul escribe a los Gálatas. Me hicieron la pregunta del capítulo 2 de Gálatas sobre el último verso. El último verso dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, murió el Mashiach. Sobre este verso me hicieron la pregunta que si podía explicarlo, y bueno, pues hoy quiero explicar ese texto, pero además de explicar ese texto vamos a explicar todo el capítulo 2 para que podamos pues comprenderlo de mejor manera y así darle un contexto y así explicar también algunas ideas que no se pueden escapar cuando se estudian las cartas, y en este caso principalmente la carta a los Gálatas, porque al estudiar la carta a los Gálatas debemos tener mucho cuidado y además un conocimiento de los destinatarios de la carta, del entorno, de los temas que se manejaban en ese momento, porque si no tenemos ese conocimiento, si no partimos de un conocimiento previo, entonces vamos a interpretar mal esta carta. De hecho, esta carta, según Tertuliano, dice que Tertuliano es uno de los fundadores del cristianismo. Él afirma y dice así: nosotros sabemos que la principal epístola contra el judaísmo es la dirigida a los Gálatas. Repito, nosotros sabemos que la principal epístola contra el judaísmo es la dirigida. Repito, nosotros sabemos que la principal epístola contra el judaísmo es la dirigida a los Gálatas. Tertuliano contra Marción. Entonces, desde el año 200, inicios desde el año 200 aproximadamente, se utiliza la carta a los Gálatas como la carta que Shaul escribe en contra de todo el judaísmo. Y bueno, pues entonces se piensa que cuando Pablo escribe esta carta, la escribe en contra de su pueblo, en contra de todo el sistema de enseñanza del judaísmo. Y por lo tanto, esta carta se utiliza como un medio para decirle al cristiano que no debe tener nada en común con el pueblo judío. Entonces necesitamos entender que esta carta contiene algunas palabras técnicas para expresar ciertas ideas muy específicas del primer siglo. Entonces vamos a estudiar esta carta, bueno, no toda la carta, el capítulo 2, para así poder explicar el último verso. Recuerde, la pregunta que me hicieron es acerca del último verso, donde Shaul dice aquí en esta carta: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué se entiende así de entrada, según lo que normalmente se nos explica? Bueno, que aquí Shaul está diciendo
que a través de la Torá, a través de la ley, no, el hombre, la persona, no obtiene justicia alguna. Que toda la justicia la va a adquirir, la obtiene a través de Cristo, a través del Mashiach. Así se entiende, pero hay un texto en la Torá que dice, y tendremos justicia cuando hubiésemos puesto por obra todos tus mandamientos. Entonces la Torá hace justo al hombre, la Torá da justicia al hombre. Entonces, ¿por qué Shaul diría aquí, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mashiach? Entonces necesitamos saber, necesitamos entender, cuando Pablo utiliza el término ley, ¿a qué se refiere? Cuando Pablo utiliza esta palabra, ¿a qué está llevando esta palabra? Porque tenemos que revisarlo para comprenderlo, ¿de acuerdo? Si no revisamos, entonces no vamos a comprender. Y esta es la razón por la que la mayoría de los cristianos dice, bueno, pues si la ley no da justicia, ¿para qué la necesito? Si la ley de Hashem no hace justo al hombre, ¿para qué la necesito? Yo lo único que necesito es a Cristo, al Mesías. Entonces, para poder explicar este texto, vamos a revisar todo el capítulo. De hecho, podríamos revisar desde el medio capítulo en adelante, pero pues ya que estamos aquí, revisaremos desde el verso 1. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hoy vamos a trabajar muy fácil. Baruch Hashem, que Él nos conduzca, nos dirija en esta tarde. Las cartas de Shaul son complicadas, difíciles, porque muchas veces no tenemos las preguntas, muchas veces no tenemos el contexto claro, pero con la ayuda de Hashem vamos a poder lograrlo en esta tarde. Así que vamos a empezar con el capítulo 2 y lo vamos a hacer de manera sencilla. Vamos a ir explicando texto por texto y para llegar al verso que queremos, ¿de acuerdo? Entonces dice así, Gálatas capítulo 2. Me gustaría que tuvieran sus escrituras en sus manos, con el propósito de que vayan leyendo, y en este caso voy a leer para ustedes la Reina Valera de 1960. Ahora, también quiero comentarles que, bueno, la versión que ustedes tengan, quiero comentarles que para esta ocasión tengo la Reina Valera y tengo otra versión, a lo mejor la conocen, es la versión del Código Real. El Código Real no es una traducción como conocemos, sino es una traducción interpretativa. Ahora, muchas veces las personas creemos que una traducción literal es lo mejor, pero quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando se trata de escritos antiguos, cuando se trata de escritos donde no conocemos su contexto, lo mejor que nos puede pasar es tener una versión interpretativa, donde el traductor vierta lo que cierta palabra, lo que cierta expresión hubiese querido decir. Los literalismos a veces no ayudan lo que nosotros quisiéramos. Los literalismos son buenos para personas que entienden el contexto en el que se escribió. Cuando una persona no sabe el contexto
del momento en que se escribió en este caso la carta, entonces le ayuda más una versión interpretativa. Para que yo pueda explicarme con ustedes, les pongo el siguiente ejemplo. Hay un texto que dice así: yo fui en espíritu en el día del Señor. Eso es literal. Yo fui en espíritu en el día del Señor. Alguien dice, bueno, el día del Señor es sábado, otro va a decir el día del Señor es domingo. Literal dice, yo fui en espíritu en el día del Señor. Bueno, pues una versión interpretativa va a decir, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor no es domingo, el día del Señor es Shabbat. Y entonces va a escribir, yo fui en espíritu en el día de Shabbat. Porque el día de Hashem, el día en que guardaba el Mesías, que nosotros creemos, que iba a la sinagoga, que por costumbre, según Lucas capítulo 4, que tenía la costumbre de asistir a la sinagoga, el día en que lo hacía, de Yeshua, era Shabbat. Entonces, a eso me refiero con una versión interpretativa, ¿de acuerdo? Y el Código Real es eso, una versión interpretativa que nos ayuda a clarificar ciertas palabras, por lo tanto no es tan literal, ¿de acuerdo? Pero no le tengamos miedo a eso. A veces cuando leemos algo literal no alcanzamos a entender lo que realmente se quiere decir y por lo tanto entendemos o interpretamos lo que nosotros nos imaginamos. Una versión interpretativa, claro está, tenemos que poner nuestra confianza en las personas. Una versión interpretativa nos va a ayudar a comprender lo que el escritor quiso decir, ¿de acuerdo? Y así que nos clarifica ciertos aspectos, en este caso de la carta. Así que tengo las dos versiones y empiezo, ¿de acuerdo? Dice así: después que pasaron 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Barnabá, llevando también conmigo a Tito. Bien, Shaul está explicando, si usted lee desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, se va a dar cuenta de que la comunidad de Galacia tiene un problema. El problema que tiene la comunidad de Galacia es que, según las primeras palabras de Shaul en esta carta, se están moviendo de un evangelio a otro evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema en sí es que la comunidad, que hasta este momento está compuesta por judíos, por gentiles que primero hicieron su conversión al pueblo de Israel, y por gentiles que no hicieron su conversión al pueblo de Israel, pero que tenían además conocimiento, estaban como hijos de Noé, no habían hecho toda la conversión, y por gentiles, o sea que nunca participaron de una sinagoga. Entonces, el problema que va a enfrentar Shaul en la carta a los Gálatas, en esto sí estén muy atentos. Shaul en esta carta va a discutir, va a defender su postura con personas que forman parte de la comunidad, con personas que forman parte del grupo que ha creído en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, cuando Tertuliano dice que la carta a los Gálatas es la carta que Shaul escribe en contra del judaísmo, está equivocado, porque esta carta no está dirigida a los judíos en general. Esta carta está dirigida a los que conforman el grupo de creyentes en Yeshua, o sea, con sus propios hermanos de Shaul.
¿de acuerdo? No con dirigentes del judaísmo de aquel entonces. Para que yo pueda darme a entender, no con Anás, no con Caifás, si es que vivieran todavía, no con ellos, sino con personas que forman parte del grupo, o sea, donde está Shaul, donde está Pedro, donde está Andrés, ¿de acuerdo? Entonces, él viene explicando que los Gálatas se estaban moviendo, y se estaban moviendo por un problema, por una situación que se estaba dando. ¿Qué se estaba dando? Bueno, que miembros o creyentes en Yeshua, personas que primero hicieron su conversión al judaísmo tradicional, pero ahora formaban parte de la comunidad de creyentes en el Mesías, Yeshua, esos miembros que les costó mucho trabajo hacerse judíos porque se habían convertido, y por lo tanto podemos estar completamente seguros de que eran gentiles, no judíos naturales, sino gentiles. Esa parte de integrantes de la comunidad de Yeshua estaban insistiendo con los gentiles, con los hermanos que venían de entre los gentiles, estaban insistiendo en que para asegurar su salvación debían circuncidarse. Si no lo hacían, entonces no serían salvos. Ahora, esto lo hacían siguiendo ciertas ideas que un grupo dentro del judaísmo, y voy a ser muy claro en este aspecto, un grupo del judaísmo, en este caso la casa de Shammai, había implementado, la casa de Shammai había hecho difícil la entrada de los gentiles al pueblo de Israel. Entonces, este grupo, siguiendo los pensamientos, las ideas, las interpretaciones de Shammai, estaban haciendo difícil la entrada de los gentiles en este caso, a Israel, pero ahora a través de la comunidad de Yeshua. Ese es el problema que Shaul enfrenta en la carta a los Gálatas. Entonces, si nos damos cuenta, entonces el problema no es la circuncisión como viene dada en la Torá, porque los judíos creyentes en el Mesías seguían circuncidándose. Yeshua no vino a quitar la circuncisión, ese no es su propósito. El problema es cómo usar aquello. Entonces, el problema que enfrenta Shaul no es con la Torá de Moshe, sino con las interpretaciones que se hacen en la Torá de Moshe. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí que después de 14 años subió de nuevo a Jerusalén con Barnabá, llevando también consigo a Tito. Entonces les decía que viene explicando el momento en que él aceptó que Yeshua era el Mesías. Entonces, en el momento que él aceptó que Yeshua era el Mesías, viene explicando Shaul que las cosas que él predica y que él enseña no fueron enseñadas a través de una persona, sino que fue Yeshua mismo quien le instruyó. Y Shaul explica entonces que no había tenido contacto con los discípulos de Yeshua. Fue Yeshua quien le instruyó, él explicó qué era lo que tenía que enseñarle a los gentiles y cómo los gentiles iban a poder entrar al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y que la entrada de los gentiles al pueblo de Israel sería sin obligarlos a circuncidarse, ¿de acuerdo? Según una interpretación que se daba entre los otros miembros de la comunidad, que a fuerza debían circuncidarse. En este caso, los gentiles podían formar parte de la comunidad sin circuncidarse.
Para esto podemos decir que el Mesías los introdujo al pueblo de Israel. Ahora, si un gentil quería circuncidarse o no circuncidarse, estaba en su posesión, estaba en su decisión, pero el haber aceptado al Mesías lo hacía formar parte de Am Israel. Muchos decían que eso no era suficiente y otros decían sí es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, Shaul viene explicando tal cosa desde el capítulo 1 y en el capítulo 2 pues empieza diciéndonos que después de todo eso, 14 años después, subió a Jerusalén con Barnabá y llevó consigo a Tito. Esto es bien importante, Tito es un gentil, no es judío. Dice así, y subí según una revelación a los que eran considerados líderes más prominentes, expuse en privado la proclamación de la promesa de redención anunciada por los padres que estoy enseñando entre los gentiles, para que estén seguros que ni estoy corriendo ni he corrido en vano. Entonces Shaul dice, claro que sí, fui a Jerusalén, fui a los que dirigen en Jerusalén. En este caso, la comunidad en Jerusalén está siendo dirigida por Jacob, el hermano de nuestro Ribi, el Ribi Yeshua, está Kefa, está Andrés, que dice Shaul más adelante, parecían ser las columnas de la comunidad. Y dice que llevó consigo a Tito. Esto es bien importante porque él quiere explicar que Tito estuvo con Jacob, con Pedro, con Andrés, con los que dirigen la comunidad, y en ningún momento hubo ningún problema porque Tito, un gentil, estuviera con ellos. ¿De acuerdo? Entonces dice que subió a Jerusalén porque lo hizo por revelación, para notificar a los que dirigen qué es lo que él enseñaba. Esto es bien importante porque a veces creemos que Shaul predica lo que él quiere, y en este caso subió a Jerusalén y allí explicó realmente lo que enseñaba entre los gentiles, porque se decía que Shaul explicaba o enseñaba lo que quería, y no, sube a Jerusalén y allí expone delante de los que dirigen lo que él enseña entre los gentiles. Aquí hubiese sido el momento para decirle que lo que estaba enseñando no era correcto, ¿de acuerdo? Por eso dice, para que estén seguros que ni estoy corriendo ni he corrido en vano, como diciendo, enseñando algo que no puede ser. Verso 3, mas ni siquiera Tito, que me acompañaba, siendo de origen griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, como ya ustedes pueden ver, entonces aquí se atisba realmente el problema que tiene la comunidad. ¿Cuál es el problema? Que está haciendo mucho ruido en esta comunidad, es el asunto de que si los gentiles deben circuncidarse o no para hacer segura su salvación. Y Shaul presenta aquí que cuando llevó a Tito, los dirigentes de Jerusalén no lo obligaron a circuncidarse. Esto está muy claro, ¿de acuerdo? No fue obligado a circuncidarse, aunque era de origen griego. Verso 4. Aún a pesar de los falsos hermanos introducidos secretamente, quienes se infiltraron entre mis colaboradores para expiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach Yeshua, a fin de someternos a la esclavitud, del legalismo. Entonces, Shaul reconoce que tiene enemigos dentro de la comunidad, personas que no están de acuerdo en lo que él enseña. Entonces dice que había falsos hermanos que se metieron para escuchar, para entender qué es lo que él enseñaba,
pues decir, acusarlo de que no estaba enseñando lo que era correcto. Por eso dice falsos hermanos. Entonces ustedes pueden darse cuenta que Shaul en esta carta no está luchando, no está discutiendo con los judíos que no han creído en el Mashiach, con los dirigentes de nuestro pueblo Israel que no creyeron en el Mashiach. Todo este problema es interno, es de la comunidad, es del grupo que cree que Yeshua es el Mashiach. Por eso cuando Tertuliano dice que la carta que Pablo escribe en contra del judaísmo es la carta a los Gálatas, está muy equivocado esta persona. Pero ese pensamiento hizo eco en todas las personas y por eso ahora cuando se lee la carta a los Gálatas, ese es el pensamiento antisemita que se tiene y eso es lo que debemos de quitar. Entonces, ahora, la versión que estoy leyendo dice, para expiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua a fin de someternos a la esclavitud del legalismo. Porque nos quiere informar Shaul que entonces el problema que existe en la comunidad es la interpretación de la Torah de Hashem, que algunos interpretan de una manera y otros interpretan de otra manera, y a eso se le llama legalismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la versión Valera dice para reducirnos a la esclavitud, no se refiere a la esclavitud como a la ley. La ley de Hashem no hace esclavo a la persona. Pero las interpretaciones que hacen los hombres de esa ley sí llevan a la persona a la esclavitud. Por eso es que Pedro en el libro de los Hechos va a decir, ¿no?, ¿por qué van a poner yugo tan pesado sobre los hermanos que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Qué es lo que no habían podido llevar? No eran la Torah, no era la ley de Hashem, pero sí las interpretaciones hechas a esa ley. ¿De acuerdo? Entonces, Shaul sabe que en el Mashiach hay una libertad. ¿Cuál es la libertad? De que precisamente los gentiles, al conocer, al creer en el Dios de Israel por los méritos del Mashiach Yeshua, pueden permanecer sin circuncidarse y aún así formar parte del pueblo de Israel. ¿Sale? La interpretación de las personas decía que eso no era suficiente, que para asegurar su salvación tenían que circuncidarse. Entonces vean ustedes, el problema no es la circuncisión, sino cómo se utiliza la circuncisión. ¿De acuerdo? Verso 5, dice así, a los cuales, a los falsos hermanos, ni por una hora nos sujetamos para que la verdad de la promesa de la redención que predicamos a los gentiles permaneciera con nosotros. Esto es, que los gentiles no dijera, Shaul, a nosotros nos dices una cosa, pero la realidad es otra. No, lo que explicamos entre los gentiles, que los gentiles pueden encontrar su salvación ahora creyendo a través de en el Dios de Israel, a través de los méritos del Mashiach Yeshua, y que no hay obligación, porque a nadie se obliga a que sea circuncidado, está perfecto. Pero también, si alguien quería circuncidarse, solo lo tenía que hacer correctamente, no por una mala interpretación. Entonces, de eso hablaremos después. Pero los gentiles estaban formando parte de las comunidades sin circuncidarse y muchos decían, así estamos bien, no queremos dar el paso de circuncidarnos. Y otros querían obligarlos a circuncidarse. Pero esos otros, insisto, porque esto es muy importante, esos otros no son el judaísmo que no había creído en el Mesías. El judaísmo que no había creído en el Mesías seguía su derrotero.
Todos los judíos seguían su vida. Muchos no habían creído en el Mesías porque ni siquiera habían oído de él. Muchos no habían creído en el Mesías porque el mensaje no había llegado a ellos. Muchos no habían creído en el Mesías porque nunca tuvieron la oportunidad de hablar con alguien que decía que ya estaba el Mesías. Así que muchas razones se daba por... así que ellos seguían en su vida cotidiana. Todo el problema está internamente. Bien, verso 6. Pero de los que parecían tener un sólido liderazgo, lo que fueron antes en realidad no me preocupa, pues Hashem no hace excepción de personas. A mí en particular ellos no me añadieron ninguna nueva revelación que ya no tuviese. Lo que quiere decir Shaul, aquí mis amados hermanos, es que, ahí está bien, lo que quiere decir Shaul es que cuando subió a Jerusalén y se entrevistó con los dirigentes, después de explicar lo que él enseñaba a los gentiles, los dirigentes de aquel entonces como Jacob, Kefa y Andrés, no le dijeron, oye, te falta esto, oye, no lo estás haciendo bien, no le añadieron más. Y esto se debe a que Yeshua mismo fue quien instruyó a Shaul de lo que debía enseñarle a los gentiles, de lo que debía explicarle a los gentiles. Entonces, obviamente, los discípulos de Yeshua no tenían más que agregar. Esto nos muestra que lo que estaba enseñando Shaul a los gentiles, los dirigentes no tuvieron ningún problema y atendieron lo que Shaul hacía, entendieron lo que Shaul hacía. ¿De acuerdo? Verso 7, dice, al contrario, al darse perfecta cuenta que me fue confiada la proclamación de la promesa de redención a la incircuncisión, como a Kefa la incircuncisión. Miren, este texto es muy importante. Bueno, sabemos que todo es importante, pero para explicar este texto, hermanos, tenemos que saber que este texto nos dice que Shaul está diciendo, miren, quien encargó a Kefa para que enseñara a la circuncisión a los judíos, porque Kefa y los demás discípulos fueron a los judíos, dice, fue el mismo que también me dijo a mí que yo fuera a los gentiles. Entonces, aquí quiero explicar. Esto enseña, mis amados hermanos, que aquello que está escrito en Mateo acerca de que Yeshua encomendó a sus discípulos de ir a las naciones, la gran comisión a los gentiles, eso no es cierto. De hecho, los discípulos, después de que murió Yeshua, después de que resucitó, después de que les dio del Ruach, ellos se dedicaron a predicarle nada más a puros gentiles, a puros judíos. Eso lo demuestra el libro de los Hechos. Entonces no hubo una instrucción para los gentiles hasta que llegó Shaul. Hasta que llegó Shaul hubo una instrucción para los gentiles. Y eso es lo que dice Shaul aquí. Bueno, el que me confió a mí que yo fuera la incircuncisión fue el mismo que le confió a Kefa ir a la circuncisión. Entonces, fíjense, hermanos, todo lo que ahorita conocemos de la palabra de Hashem nos viene dada por el lado de Shaul. Muy poco tenemos de la parte que fue a la parte judía. Sería bueno entender cómo pasó todo eso, cómo fue, porque todo lo que sabemos es lo que se transmitió a través de Shaul. Poco sabemos de la parte hebrea, de la parte judía. Dice el verso 8, porque el mismo que autorizó a Kefa para el oficio divino entre los judíos, me apartó a mí para el servicio entre los gentiles. Entonces, obviamente Shaul está defendiendo aquí el que él ha sido comisionado, el que lo que él está haciendo no es algo que él haga de su iniciativa y que está enseñando
lo que él quiera. Por eso cita que él fue a Jerusalén y que a los dirigentes de Jerusalén les explicó lo que él enseñaba, y que los dirigentes de Jerusalén, al no decirle nada, entendieron que lo que él estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? Bueno, que el Mesías había llegado para los hijos de Israel, y que todos aquellos que creyeran en el Dios de Israel a través del Mesías podían formar parte del pueblo de Israel. ¿Y qué más enseñaba Shaul? Que no necesitaban circuncisión para asegurar esa salvación. No necesitaban circuncisión, pero tampoco se las negaba, porque no está prohibido la circuncisión a los gentiles. Cuando nosotros leemos textos donde se prohíbe la circuncisión a los gentiles, la razón es que se prohíbe la circuncisión a los gentiles cuando se hace con una idea equivocada. ¿Cuál sería esta idea equivocada? Bueno, que yo garantizo mi salvación a través de la circuncisión. Si no hago la circuncisión, entonces me pierdo. Esa es una idea equivocada. Para formar parte de Am Israel, en este caso, se estaba diciendo que los gentiles, a la manera, escuchen bien, que los Benei Noa, que los temerosos de Hashem, estaban formando parte ya de las sinagogas. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que los gentiles ya están formando parte de las comunidades judías en la diáspora. Hay gentiles en todas las sinagogas. ¿Cómo están los gentiles en las sinagogas? Como Benei Noa, como hijos de Noé, como temerosos de Hashem, como gentiles de la puerta, pero ya estaban formando parte de la comunidad, guardando ciertos mandamientos. Entonces, de manera parecida, ahora con las enseñanzas de Shaul a los gentiles, así también los gentiles están formando parte de Am Israel. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es cómo aplicar la circuncisión. El verso 9 dice: y reconociendo la autoridad que me fue dada, Jacob, Kefa y Johanán, que eran vistos como las columnas del Bet Din, extendiéndonos sus diestras, nos dieron su respaldo a mí y a Barnabá para que nosotros fuéramos oficialmente a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, después de que escucharon a Shaul, los dirigentes de Jerusalén entendieron que lo que hacía Shaul era por revelación de Hashem, o por revelación del Mashiach, ¿de acuerdo? Así que se dieron las diestras en señal de que, bueno, estamos bien. No existe ningún conflicto entre nosotros, Shaul, los discípulos de Yeshua, y tú. Recordemos que, pues previo a este capítulo, sí había cierta desconfianza acerca de Shaul, porque decían, bueno, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, esta entrevista hizo que los dirigentes de Jerusalén entendieran que era lo que Shaul enseña a los gentiles y reconocieran que estaba bien, entendieran que lo que hacía Shaul había sido enseñado por revelación, por lo tanto se dan las diestras. Como dice el texto, la parte de Jacob va a buscar a los judíos, a enseñarles que el Mashiach ha llegado, y Shaul irá a los gentiles. ¿De acuerdo? Y entonces, hasta aquí, todo esto lo dice Shaul en defensa de lo que él enseña, de lo que él predica a los gentiles, y para que sepan todos que
bueno, no ha tenido problema con lo que él enseña. Dice aquí, verso 10, solamente nos encargaron que nos acordásemos de los pobres, y eso tuve cuidado de hacer, poniendo en ellos diligencia. Bueno, para ser justos, diría Shaul, para no faltar a la verdad, dice, solo me pidieron una cosa. ¿Qué cosa me pidieron los dirigentes? Y tenemos que ser conscientes de esto, mis amados hermanos. Shaul está sujeto al Bet Din de Jerusalén, ¿de acuerdo? En el libro de los Hechos se nos enseña que cuando se va a dirimir esta controversia de si se circuncidan o no se circuncidan los gentiles, Shaul tiene que subir a Jerusalén, y quien dirige el concilio, quien dirige la reunión, es el hermano de Yeshua, Jacob. Entonces, él está sujeto. Obviamente, aunque a veces cuando habla Shaul pareciera que él no está sujeto, obviamente él está sujeto al Bet Din de Jerusalén. El Bet Din de Jerusalén anunció una medida. ¿Cuál fue esa medida? En el capítulo 15 del libro de los Hechos, la medida fue: no molesten a los gentiles. Los gentiles que se conviertan al Dios de Israel a través de los méritos de Yeshua no deben ser molestados, déjenlos. Si no se quiere circuncidar, está bien. Acuérdense que mandaron una carta para que se leyera a los gentiles. Se le dijo a los gentiles cada Shabbat en la sinagoga, es Moisés leído, como diciendo cualquier cosa que ellos quieren saber, cualquier cosa que ellos quieren entender, y que habría que explicarles cada Shabbat. Moshe se lee en la sinagoga, ¿de acuerdo? Entonces dice, solo una cosa me pidieron. ¿Cuál fue esta cosa? Bueno, que me acuerde de los pobres, de los ebionitas. Aquí algunos consideran que se refiere a los pobres en general de Am Israel. Algunos consideran que es un grupo de personas que por la palabra de Hashem pues se dedicaba solamente a la palabra de Hashem, y por eso eran pobres, y había que cuidarlos, había que ayudarlos en todas sus necesidades. Lo más probable, según mi pensamiento, es que se refiera a los pobres de Am Israel, de acuerdo, a los cuales habría que llevarle ayuda. Y como entendían que Shaul, al ir a los gentiles, iba a tener en sus manos un cúmulo de riquezas, bueno, que no para su uso personal, pero sí que los gentiles pudieran ayudar a los pobres de Jerusalén. Y dijo Shaul, como diciendo, no necesitan ni siquiera decirme de estas cosas. Es algo que como judío tengo que hacerlo. En el judaísmo se cuida mucho a los pobres. Entonces es algo que dice que voy a hacer, y lo voy a hacer con diligencia. Dice, eso fue lo único que me pidieron. Entonces, hasta aquí Shaul está señalando que ha expresado a los que dirigen en Jerusalén lo que él predica, lo que él enseña, y que no le pidieron absolutamente cambiar nada, y que inclusive hasta se dieron las diestras de compañía para decir, estamos bien, ve tú a los gentiles y nosotros iremos a la parte judía. Verso 11, pero cuando Kefa fue a Antioquía, tuve que confrontarlo directamente y personalmente, porque era un caso evidente para ser tratado por un juez. Miren, aquí Shaul plantea un problema que solamente se menciona en este lugar. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues él menciona que que Kefa en un momento dado fue a Antioquía. Recuerden que Shaul y otros discípulos habían designado a Antioquía como su lugar, su cuartel general. Desde allí partían a las visitas, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento que Kefa fue a Antioquía, dice que allí se suscitó un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues Shaul va a explicar este problema, y dice que lo habló con Kefa.
El asunto está que no tenemos palabras de Kefa, no tenemos qué dijo Kefa. Ustedes van a leer, Kefa aparentemente no dijo nada, pero se dice que fue un problema grave. Y a partir de aquí vamos a empezar a comprender el problema que vivía Shaul con algunos hermanos y cuál era ese problema. Entonces dice que, según la versión Reina Valera del 60, dice así, pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí en la cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? ¿Qué era lo que Shaul le reclamó a Kefa? Dice el verso 12. Pues antes que viniesen algunos apóstoles de parte de Jacob, comía con los creyentes de origen gentil, pero cuando vinieron se apartaba y se escondía de ellos, por miedo a qué podrían decir los de la circuncisión que habían llegado. Entonces vean ustedes, este es el problema. De acuerdo a Shaul, Kefa hizo algo que no estaba correcto. ¿Y qué no estaba correcto? Bueno, pues que antes de que vinieran unos de parte de Jacob, el hermano de Yeshua, obviamente eran judíos, ¿de acuerdo? O voy a decirlo así, o es gentiles que primero hicieron su conversión al judaísmo, en dado caso judíos, porque así lo dice la Torá. Pedro convivía con todos los hermanos, aún sin estar circuncidados. No había ningún problema, y no debe existir problema, porque esos hermanos obviamente forman parte de la comunidad. Pero dice Shaul, ¿verdad?, que después de que vinieron estas personas de parte de Jacob, él hizo como que se apartaba de ellos y no convivía más con los gentiles que habían creído en el Mesías. Dicen que Shaul vio esto y esto fue lo que le reclama. Entonces quiero que se den cuenta que el problema que van a tener las comunidades en los tiempos de Shaul es que algunas personas van a considerar que los gentiles, a fuerza para formar parte de Am Israel, deben ser circuncidados. Esto sí lo tengo que repetir. El problema no es la circuncisión, sino cómo están interpretándola. Entonces, el problema de Shaul es sobre la interpretación de la ley de Hashem. No la circuncisión en sí, porque el Mesías no vino a quitar la circuncisión. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando se le dice a Shaul, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley, el verso que sigue le dicen a Shaul, pero se les ha informado a esos celosos de la ley que tú andas enseñando entre los gentiles que ya no hay más circuncisión y que los judíos no tienen que más circuncidar a sus hijos, y le dicen, mira, para que ellos sepan que estas cosas que se dicen de ti no son ciertas, haz esto y esto otro. Entonces, los judíos creyentes en Yeshua seguían circuncidándose. El Mashiach no vino para abrogar la Torá, ni quitar un solo dibujito de la Torá. Entonces, todo el problema es cómo están interpretando. Están haciendo una mala interpretación de la Torá. ¿De acuerdo? Entonces dice que Shaul hizo esto. Dice el verso 13, y los demás judíos, uniéndose a él en su conducta inconsistente, causaron que hasta el mismo Barnabá fuera arrastrado por su hipocresía. O sea que hubo una separación en la comunidad. Por un lado estaban los circuncidados y por el otro lado los que no estaban circuncidados. Es una cosa tremenda, es una cosa difícil, ¿verdad? El asunto está que no tenemos palabras de Pedro, ¿no? ¿Qué habrá dicho Pedro? ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho?
A una explicación tendría que haber dado Kefa. Tristemente, Shaul no nos escribió que expuso Kefa, ¿de acuerdo? Ya sea que tuviera razón o no tuviera razón, pero no tenemos ninguna palabra. Ok, verso 14. Dice así: pero cuando percibí que no aplicaban una medida correcta según la verdad de la promesa de redención dada a los padres, que incluía también a los gentiles, dije a Kefa, delante de todos, si tú, siendo judío, has comido hasta este día con los creyentes de origen gentil, sin importarte que te acusen de no actuar conforme a la costumbre tradicional, ¿por qué actúas ahora de tal manera que das la impresión que los creyentes de origen gentil tienen que hacerse judíos para poder comer contigo? Entonces, miren, hermanos, en los tiempos de Shaul y previo a Shaul, Shammai había enseñado a parte del pueblo de Israel ciertas medidas que habían hecho imposible, difícil la entrada de los gentiles al pueblo de Israel. Entonces, ahora algunos gentiles que primero hicieron su conversión estaban siguiendo las interpretaciones de Shammai. Y una de esas interpretaciones de Shammai es que no puedes allegarte a un gentil, no puedes estar cerca de un gentil, y que para poder hacerlo debe circuncidarse, si no, no. Entonces, eso es lo que le acaba de decir Shaul a Kefa. Antes de que vinieran tú comías y bebías con nosotros y no hiciste ninguna diferencia. Pero ahora que han venido estos emisarios de parte de Jacob, estás haciendo esta diferencia y todavía también Bernabé o Barnabá lo están haciendo. Entonces estás siguiendo, no es que Kefa, si esto ocurrió así como está, no es que Kefa estuviera siguiendo la ley de Hashem, que dijera la ley de Hashem, no puedes juntarte o llegarte. No. Shaul está reclamando, está siguiendo la interpretación que se nos ha dado acerca de los gentiles. Te estás moviendo con una interpretación. Estás siguiendo una interpretación que no debes seguir. Entonces, el problema no es la Torá, como insisto nuevamente. El problema es que se está siguiendo una interpretación. Esto es muy claramente como dijo Kefa cuando visitó a Cornelio. Antes de entrar a su casa, Kefa le dijo a Cornelio, tú sabes que es abominación a un judío acercarse o allegarse a un gentil. ¿Quién había enseñado eso? ¿La Torá? La respuesta es no. ¿Quién había dicho eso? ¿Moshe? No. Pero sí una persona como Shammai. No como Hillel, pero una persona como Shammai. Shammai había hecho difícil la conversión de los gentiles a nuestro pueblo. Y entonces se había enseñado que era abominable, que era una suciedad juntarse o allegarse a un gentil. Esa no es la Torá, esa no es la ley de Hashem, esa es la interpretación hecha a la ley de Hashem. Entonces, si lo que está mencionando aquí Shaul ocurrió, lo que le está diciendo, ¿por qué estás siguiendo una interpretación incorrecta de la Torá? ¿Cuál es esta interpretación incorrecta de la Torá? Es que para que tú puedas convivir con un gentil, él necesita estar circuncidado. ¿Por qué estás siguiendo esa incorrecta interpretación? Y
Bueno, dice el verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores provenientes de los gentiles. Shaul dice, acuérdate que tú y yo somos judíos, no somos como los gentiles pecadores. Dice así. ¿Y por qué le llaman a los gentiles pecadores? Porque es pecado el no tener ley, el no conocer la ley. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Los gentiles no teníamos ley. Entonces, ¿cómo vamos a quitar la ley y ahora no tener ley? Entonces, ¿cómo sabríamos qué es pecado? Ok, dice aquí, sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina. Entonces, Shaul le dice a Kefa, no debes seguir esa interpretación legalista de la Torá. Esa interpretación que dice que para que te acerques o te allegues a un gentil debe estar circuncidado. No debes seguir esa interpretación. Porque nosotros ahora sabemos que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina, que les demandaba hacerse judíos para tener alguna esperanza de salvación. Nosotros también confiamos en los méritos de Yeshua, el Mashiach, para ser justificados por la fe obediente de Yeshua. Entonces dice, mira, por ejemplo, Shaul y Kefa fueron circuncidados desde niño, pero ellos no ponían su atención o su confianza en que habían sido circuncidados desde niños. De hecho, Shaul, en otro lugar, para entender que su problema es con gentiles que hicieron la conversión de grande y se circuncidaron de grande, Shaul en otra de sus cartas va a decir, circuncidado sobre él, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, como diciendo, ¿quién puede venir conmigo y decirme que es mejor que yo si yo fui circuncidado al 8º día? Y las personas que están en contra mía fueron circuncidados de grande. En este caso yo sería mejor que ellos. ¿De acuerdo? Entonces dice, Kefa, nosotros fuimos circuncidados, somos judíos, desde niños, desde pequeñitos, ni sabíamos hablar ni nada, y ya habíamos sido circuncidados. Y no confiamos en la circuncisión. No pusimos nuestra confianza en la circuncisión, sino en los méritos del Mashiach. ¿De acuerdo? No confiamos en la interpretación equivocada de la Torá. ¿Cuál es esa interpretación equivocada de la Torá? Circuncidarse para hacer segura la salud. No confiamos en eso. Entonces, si no confiamos en esto nosotros los judíos que fuimos circuncidados de niño, ¿por qué le vamos a pedir a los gentiles que confíen en la circuncisión? En este caso, se tiene que confiar en los méritos del Mashiach, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿y por qué los gentiles no pueden confiar en la Torá de Moshe, en la ley de Hashem? Porque no la tienen, entonces no se le puede pedir. Por eso tiene que ser a través de los méritos del Mashiach. La salvación, vamos a decirlo así, dada a los gentiles, es a través de los méritos del Mashiach. No puede ser a través de la Torá, porque no la tiene. Ok, continúo. Entonces, como ustedes pueden ver, la versión que les estoy leyendo, que es interpretativa, nos ayuda mucho a clarificar de lo que se trata, el tema en sí. ¿De acuerdo? Dice así. Quiero explicar entonces que cuando la Reina Valera sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, las obras de la ley no son Shabbat, no son el Shabbat, no son las leyes de la alimentación, no son las fiestas. Los términos obras de la ley es un término técnico para designar
las interpretaciones de la ley. Déjenme. Les explico esto con mayor claridad. Cuando la Reina Valera tiene, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no se refiere a que Shaul esté diciendo el hombre no es justificado por guardar Shabbat, el hombre no es justificado por guardar la ley de alimentación, el hombre no es justificado por celebrar las fiestas. No está diciendo eso. Obras de la ley es un término técnico. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo establece que esas obras de la ley no son en verdad una distorsión de las enseñanzas de Moshe y de los profetas, y no tienen en cuenta para nada las enseñanzas del Mashiach que él había recibido por revelación directa del Santo Maestro. En otras palabras, las obras de la ley no es Moshe, es Shammai, no constituye el mensaje de la Torá, sino la interpretación equivocada de la Torá que había la interpretación equivocada de la Torá que la había transformado en un sistema legalista, en una carga innecesaria que nadie podía llevar. Así que cuando Pablo nos dice el hombre no es justificado por la ley, se refiere de una manera muy específica a los gentiles, no necesariamente a los judíos. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Son la interpretación legalista hecha a la ley de Hashem, a la ley de Moshe. No es la ley de Moshe. ¿De acuerdo? Bien, espero que esta parte quede entendida. Si no, bueno, vamos a tener alguna otra ocasión para explicar esto. ¿De acuerdo? Les leo el verso 16. Sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina, que les demanda hacerse judíos para tener alguna esperanza de salvación, nosotros también confiamos en los méritos de Yehoshua, el Mashiach, para ser justificado por la fe obediente de Yeshua, y no por el legalismo extremista que surge al interpretar equivocadamente la ley divina, por cuanto a través de dicho legalismo, ni judíos ni gentiles serán jamás declarados justos. En otras palabras, si seguimos, diría Shaul, si seguimos la interpretación que se nos ha hecho de la ley divina, de que para tener contacto con los gentiles necesitan circuncidados, no vamos a ser justificados a través de dicha interpretación. Ni gentiles ni judíos vamos a ser justificados a través de dicha interpretación. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema de Shaul es la interpretación, no la ley divina. Por eso decimos, no la circuncisión. Si fuese su problema en la circuncisión, Shaul tendría un problema muy grande y sería tremendo. Circuncidó a Timoteo. Continúo. Y si mientras buscábamos ser justificados en el Mashiach, aprendimos que nosotros también éramos culpables de violar la ley divina, es por tal reconocimiento de nuestra pecaminosidad que vamos a aceptar la acusación de que Mashiach ha venido para abolir la ley divina, ni se les ocurra tal idea. Entonces ya había una acusación. Shaul en otra de sus cartas va a decir, hay algunos que nos acusan que dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Esto es como que Yeshua vino a quitar la ley divina.
Fíjense, ya desde aquel entonces se acusaba. Dice aquí, cuando buscamos nosotros ser justificados, nos hallamos que habíamos violado la ley divina. ¿De acuerdo? Habíamos violado la ley divina. Entonces dice, cuando reconocimos esto, vamos a aceptar la acusación de que el Mashiach ha venido para abolir la ley divina, ni se les ocurra tal idea. El verso que sigue nos aclarará esta idea. Dice, porque si después de reconocer que Yeshua no vino para abolir la ley divina, como había pensado al principio, ahora dijera lo contrario, transgresor a mí mismo me hago. Esto clarifica, hermanos, que en un principio, cuando Shaul comenzó a perseguir a los creyentes en Yeshua, que todos eran judíos, escuchen bien, cuando Shaul comenzó a perseguir a los creyentes en Yeshua y que eran todos judíos, una de las razones por las que Shaul persiguió a los seguidores de Yeshua era porque estaban violando la Torá de Hashem, porque la estaban eliminando. Entonces decía, eso no puede ser. Por eso va a decir aquí, es por eso Cristo ministro de pecado, dice, en ninguna manera, porque para que no hubiera pecado entonces se hubiese eliminado la ley, ¿verdad? Cuando Shaul dice, porque si las cosas que destruí, ¿qué es esto? Esta es una expresión que necesita entenderse. Si las cosas que destruí, ¿qué destruyó? Mi pensamiento, lo que había creído al principio de que no se estaba siguiendo la ley de Hashem. ¿De acuerdo? Dice, ahora mismo las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, vuelvo a pensar que en realidad Yeshua vino para abolir la ley, dice, transgresor me hago. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio, Shaul pensó que cuando los seguidores de Yeshua decían, nosotros hemos creído en el Mesías y ya está el Mesías aquí, nada más que murió y resucitó, dice, estos están violando la ley, estos están destruyendo la Torá. Entonces, es una de las razones por la que en un principio Shaul persiguió a los seguidores de nuestro Mashiach. ¿De acuerdo? Y por eso dice el verso 18, porque si después de reconocer que Yeshua no vino para abolir la ley divina, como había pensado al principio, ahora dijera lo contrario, transgresor a mí mismo me hago. No puedo pensar que el Mashiach vino para destruir la Torah, y nosotros sabemos que no es así. Amén. Como ya dijimos en otra ocasión, el Mashiach mismo dijo, no he venido a destruir, a abolir, a quitar la Torá, he venido a cumplir. Mateo, capítulo 5. Ok. Verso 19. Porque yo, por medio de la ley divina, morí a la ley divina, a fin de vivir para Dios. Con Mashiach fue juntamente clavada en el madero mi mala inclinación. Miren, en este texto, Shaul dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Aquí, según la versión que les acabo de leer, hemos leído que se refiere a la ley divina. Entonces, es importante saber que en este caso, si ustedes ven, no aparece obras de la ley. ¿De acuerdo? Entonces aquí se refiere a que Shaul está hablando de la ley de Hashem, de la ley divina. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Ahora, es importante que aquí Shaul, escuchen bien, él se pone como si él fuera un gentil. ¿De acuerdo? No como judío. Dice, porque yo por la ley soy muerto, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase, mis amados hermanos, quiere decir, morir a la Torá, significa que Shaul
Pablo, el viejo Pablo, el viejo sujeto y controlado por su mala inclinación, por su pecado, ¿verdad? El hombre de pecado, la carne, había muerto. Pero ¿cómo puede ser eso? Para poder explicar esto, lo tenemos que leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Lo que Pablo está explicando es esto que explicó en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 9. Miren, aquí Shaul se pone en el lugar de un gentil, porque él es un judío, él en ningún momento estuvo sin ley, pero él enseña que en algún momento estuvo sin ley, no pudiendo ser esto, ¿de acuerdo? Ya sea que el judío viva o no la ley, siempre ha tenido ley, por lo tanto, aquí se coloca en el lugar de un gentil y dice así: así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. ¿Quiénes eran estos? Los gentiles. Yo sin la ley vivía por algún tiempo. Los gentiles pensábamos que vivíamos, pero como dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice aquí: mas venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. La Torá de Hashem tiene esta particularidad. Cuando el hombre no la conoce, el hombre cree que vive. Cuando el hombre conoce la Torá de Hashem, entonces la Torá de Hashem hace esto: mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El gentil se da cuenta de su pecaminosidad. El gentil se da cuenta de todas las transgresiones que ha hecho a la Torá de Hashem. Entonces, por eso va a decir Shaul: bueno, la Torá que yo creía que significaba vida para mí, en lugar de eso me dio la muerte. Dice así: hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque me di cuenta de mis pecados, de mis transgresiones. Recuerdan que en la parte de arriba, Shaul de este capítulo va a decir: yo no conocí el pecado sino por la Torá, por la ley de Hashem. No sabía que fuera pecado, no sabía que esto era pecado, sino cuando la ley me mostró que era pecado. Entonces, cuando dice aquí, porque yo por la ley soy muerto a la ley, se está colocando en el lugar de los gentiles, que los gentiles cuando conocieron la Torá de Hashem, la ley los mató. ¿Para qué? Para vivir a Dios como una nueva persona, en una nueva forma de vida. ¿De acuerdo? Así que Shaul va a decir: mi viejo hombre, mi mala inclinación, el Yetzer Hara, va a morir. La ley la hizo morir para vivir en otro nivel de vida. Así que el verso que sigue dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o el Mashiach, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Hashem, el cual me amó y se entregó a mí mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas que hemos conocido la ley de Hashem, entonces la ley de Hashem siguió este camino en nosotros, nos mató porque nos mostró nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Pero al hacer eso, obtuvimos la ayuda de nuestro Mashiach Yeshua. ¿Cuál fue esta ayuda? Que pudimos matar nuestro Yetzer Hara, nuestra mala inclinación, para vivir para Hashem. Y de esta manera, figuradamente, dice Shaul, el Yetzer Hara mío, que me llevaba cautivo a la ley del pecado, fue crucificada juntamente, fue clavada juntamente con el Mashiach en el madero de tormento. Y de esta forma, mi Yetzer Hara, que es el viejo hombre, es el que ya no vive. Y ahora yo vivo la vida del Mashiach. Y la vida del Mashiach es
solamente cumplir la voluntad de Hashem. Ahora, todo lo que vivo en la carne, lo vivo como si yo fuera el Mashiach mismo. El Mashiach no tenía otro objetivo más que hacer la voluntad de Hashem, y ese es ahora mi objetivo. ¿De acuerdo? Porque he clavado mi mala inclinación. En otras palabras, he clavado mis deseos, mis anhelos, todo lo que era para mí importante lo clavé en la cruz, ¿verdad? O fue clavado en el madero, y por lo tanto ya no soy yo el que vive. Las personas, mis amados hermanos, nuestros anhelos, nuestros deseos, para Pablo eso ya no funcionaba, y solamente funcionaba el cumplir la voluntad de Hashem. Y por eso dice, con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Pero está hablando figuradamente de que todo su Yetzer Hará, su mala inclinación, el viejo Pablo, el viejo Shaul, todos sus anhelos, todo lo que quería hacer, allí fue clavado. ¿De acuerdo? Todo por haber recibido a Yeshua como el Mashiach y creer que el Mashiach murió por sus transgresiones. Así que lo que el Mashiach clavó en el madero o en la cruz no es la Torah de Moshe, sino es la mala inclinación. ¿De acuerdo? Bien, el último verso dice, no desecho la gracia de Dios. Ok, no desecho lo que Hashem ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho por nosotros? Que ha enviado al Mesías para que a través de sus méritos nosotros podamos tener una ayuda en nuestra lucha contra nuestro Yetzer Hará, nuestro pecado. No desecho. Ahora, pero esta versión que tengo aquí nos va a decir así, no desecho este regalo de Hashem. ¿Cuál es este regalo de Hashem? El que tuviésemos a alguien que nos puede ayudar en nuestra lucha contra nuestro Yetzer Hará, nuestra mala inclinación. Porque si por el legalismo que resulta de una interpretación equivocada de la ley divina fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Entonces, aquí volvemos a retomar el concepto de legalismo, de la interpretación de la Torah incorrecta. Entonces, no desechamos la gracia de Hashem. Shaul está diciendo, Pedro, hermanos, no desecho la gracia de Hashem, la gracia de Dios, el regalo de Hashem. ¿Cuál es ese regalo? Bueno, que somos justificados de otra manera. No por seguir una interpretación equivocada de la ley de Hashem. Y si fuera por esa interpretación equivocada de la ley de Hashem, entonces el Mashiach murió sin tener alguna razón. No tuvo por qué haber muerto. Si las interpretaciones, si el legalismo que hacemos de la Torah de Hashem es la que pudiese traernos justicia. Recuerde que muchas personas están creyendo que al no interactuar con los gentiles sin estar circuncidados, están siguiendo la justicia de la ley. Pero no es una interpretación equivocada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice acá esta versión, si por el legalismo que resulta de una interpretación equivocada de la ley divina fuese la justicia, ahora sí que si por seguir lo que Shammai interpretó, y en este caso es no juntarse o llegarse a los gentiles, al menos que no estén circuncidados, si por eso se alcanza la justicia, por demás murió el Mashiach. Así que este verso no se puede aplicar a la ley divina, porque la ley divina da justicia. La ley divina es vida. La ley divina es Torah de vida. No se puede aplicar a eso.
¿Recuerdan ustedes aquella persona que le preguntó a Yeshua, Maestro, ¿qué haré para, que le dijo, déjenme acordarme, para poseer la vida eterna? Es guarda los mandamientos. ¿Vale? Entonces, cuando dice aquí, no desecho la gracia de Dios, es no desecho lo que Dios ha hecho por nosotros, enviarnos al Mesías. Pero, si la justicia fuese por seguir una interpretación incorrecta de la Torá, entonces el Mashiach no tuvo por qué haber venido. Bueno, es cierto que cuando enseñamos a través de, como lo estamos haciendo a través de estos medios, nos vemos algo limitados porque quisiéramos explicar un poquito más y traer más argumentos, más ideas, más pensamientos. Espero, mis amados hermanos, que aún con lo poco que hemos expuesto, hayamos podido explicar este último verso, ¿de acuerdo? Y que todo este capítulo 2 nos sirva para poder estudiar el capítulo previo y los capítulos que siguen. En otro momento vamos a poder estudiar desde el capítulo 1. Bueno, pues es todo en esta tarde. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Shabbat Shalom.